Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, llenos de energía y con una sonrisa. Hoy vamos a abordar un tema que sinceramente me tiene bastante movilizado, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Algo que ha estado resonando con fuerza en el vasto mundo del entretenimiento, y en particular, un incidente que ha generado un revuelo considerable, un eco que se propaga y nos invita a la reflexión. El título del vídeo de hoy es bastante directo, un reflejo fiel de la intensidad y la importancia de lo que vamos a desgranar. Kerem explota contra paparazzi, respeten a mi familia. Sí, así como lo escuchan, porque la situación merece ser analizada en profundidad. Vamos a sumergirnos en las razones, las profundas implicaciones y el significado real de esta explosión de Kerem ante lo que parece ser una invasión flagrante de la privacidad de su familia. Y antes de que nos adentremos en las complejidades de este suceso, quiero hacerles un favor, un gesto que para nosotros significa el mundo. Si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad y no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones. Es un gesto que nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad y al mismo tiempo, se aseguran de no perderse ni un solo vídeo, una sola reflexión que compartimos con ustedes. Bueno, ahora sí, pongámonos serios y adentrémonos de lleno en lo que nos trae hoy, en este torbellino de emociones y de debate que ha desatado este incidente. La noticia saltaba hace no mucho tiempo y, como era de esperar, dada la proyección de Kerem y la naturaleza sensible del acontecimiento, se viralizó de inmediato, como un reguero de pólvora en las redes sociales y los portales de noticias. Kerem, un artista que se ha ganado nuestro cariño y admiración no solo por su talento innegable, sino también por su carisma contagioso y su autenticidad, ha tenido un enfrentamiento, y no precisamente uno amistoso, con un grupo de paparazzi. Lo que hace este incidente particularmente sensible, doloroso y sin duda, digno de un análisis profundo, es que el detonante de su reacción, de su explosión, como bien lo describe el título, no fue algo directamente relacionado con él, con su carrera o con su imagen pública, sino con su familia. Y aquí es donde la cosa se pone delicada, donde la línea entre el interés público y el acoso se difumina peligrosamente. Los paparazzi, en su incansable afán por conseguir la primicia, la imagen exclusiva, el titular jugoso, a veces cruzan líneas que son, francamente, inaceptables, que rayan en la invasión pura y dura. Y Kerem aparentemente llegó a su límite, a un punto de quiebre, donde la protección de sus seres queridos primó sobre cualquier otra consideración. ¿Pero qué significa realmente explotar en este contexto? Es crucial entender que no estamos hablando de una agresión física, por supuesto, ni de un acto violento. Estamos hablando de una reacción emocional intensa de palabras dichas con una firmeza que nace de la frustración, quizás del enojo, pero sobre todo con un mensaje cristalino y una demanda fundamental. Kerem, al parecer, se sintió profundamente invadido, vulnerable y, sobre todo, un feroz protector de sus seres queridos. Y esto nos lleva inexorablemente a una conversación mucho más amplia, a un debate necesario sobre la ética en el periodismo, sobre esa línea tan fina que separa la información del acoso, y sobre el derecho inalienable a la privacidad, especialmente cuando se trata de personas que, directa o indirectamente, se ven envueltas en el torbellino mediático sin haber elegido conscientemente estar bajo el foco público. Imaginen ustedes por un momento la situación. Ustedes están en un momento íntimo, quizás paseando tranquilamente con su pareja, jugando con sus hijos en un parque, disfrutando de un día normal, de un instante de paz y conexión familiar, y de repente, sin previo aviso, se ven rodeados de un enjambre de cámaras, de flashes que deslumbran cegadoramente, de preguntas invasivas y directas, de personas que intentan capturar cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada expresión. Para cualquier persona, incluso para aquellas ajenas al mundo del espectáculo, esto sería una experiencia tremendamente estresante e incómoda, casi claustrofóbica. Pero para alguien que, como Kerem, está acostumbrado a lidiar con la atención mediática, a ser el centro de las miradas y de las cámaras en su ámbito profesional, la situación se vuelve insostenible, intolerable, cuando esa atención se dirige hacia su familia, hacia aquellos que no han buscado ni elegido ser parte del brillo y las sombras del mundo del espectáculo. Es fundamental entender que Kerem no es un ciudadano cualquiera que se cruza en el camino de un paparazzi. Es una figura pública, sí, y está acostumbrado a ser fotografiado, a ser entrevistado, a que su vida profesional sea objeto de noticia y análisis.
Pero de ahí a que invadan su espacio personal, a que persigan a su familia, a que intenten capturar instantes privados de sus hijos o de su pareja, hay un abismo. Y es ese abismo, esa brecha entre lo público y lo privado, lo que presumiblemente Kerem decidió no permitir que se siguiera ampliando, que se siguiera profanando. Las palabras de Kerem, según lo que se ha informado y se ha podido apreciar en los fragmentos de vídeo que circulan, fueron directas, contundentes, resonantes. Respeten a mi familia. Un grito de desesperación, un llamado a la decencia, a la humanidad, un recordatorio visceral de que, detrás de la figura pública que admiramos en pantalla o en el escenario, hay una persona con sentimientos profundos, con un núcleo familiar al que quiere proteger con uñas y dientes, con una fuerza primigenia que emerge cuando lo que más ama está en peligro. Este incidente, aunque doloroso, no es un hecho aislado. Lamentablemente vemos repetidamente cómo la voracidad de algunos medios, esa insaciable sed de primicias, puede llevar a situaciones incómodas, invasivas y hasta peligrosas. Los paparazzi en muchos casos parecen priorizar la foto o el titular, la exclusiva, sobre la persona, sobre su bienestar, sobre su derecho a la tranquilidad. Y en este caso particular, el objetivo de esa invasión era la familia de Kerem. ¿Qué buscaban exactamente? ¿Una foto tierna de sus hijos jugando? ¿Una imagen de su pareja en un momento cotidiano, intentando capturar una faceta natural de su vida? Sea cual sea el motivo que los impulsara, la forma en que lo hicieron, invadiendo su privacidad de manera tan descarada, es lo que ha generado esta reacción tan fuerte y justificada. Cuando hablamos de explotar, también podemos pensar en la presión abrumadora que estas situaciones ejercen sobre las personas. La exposición constante, la falta de anonimato, la sensación de estar siendo vigilado todo el tiempo, de que cada movimiento es objeto de escrutinio, puede ser agotador, física y mentalmente. Y cuando esa presión, esa invasión, afecta a los seres más queridos, a aquellos que queremos proteger por encima de todo, la reacción puede ser aún más visceral, más instintiva, más difícil de controlar. Kerem, al pronunciar esas palabras, respeten a mi familia. No estaba solo expresando su enojo, estaba reivindicando un derecho fundamental, el derecho a la privacidad de su entorno más cercano, un derecho que deberíamos reconocer y defender para todos. Es crucial que hagamos una distinción clara, una separación nítida, entre el interés público legítimo y el mero acoso. Un artista, un deportista, un político son figuras públicas cuyo trabajo, cuyas acciones y cuyas declaraciones pueden ser de interés para la sociedad. Tienen la responsabilidad de ser transparentes en sus funciones públicas. Pero eso no les quita, ni de lejos, el derecho a tener una vida privada, a disfrutar de momentos en familia sin ser hostigados, a mantener un espacio de intimidad donde puedan ser simplemente ellos mismos, lejos de los focos. Los paparazzi en muchos casos operan en una zona gris, una delgada y peligrosa línea donde la información se mezcla con la molestia, donde la noticia se confunde con el hostigamiento, y a menudo, la cruzan sin miramientos, sin considerar las consecuencias humanas. Las imágenes y los vídeos que han circulado, aunque a veces fragmentados y capturados desde ángulos poco favorables, sugieren una situación de tensión palpable, de desasosiego. Se puede ver a Kerem visiblemente afectado, su rostro reflejando la angustia, quizás tratando de interponerse, de proteger, de crear una barrera entre los perseguidores y su familia, y finalmente lanzando su grito de auxilio, su advertencia a aquellos que invaden su espacio vital. Y es aquí donde el mensaje de Kerem se vuelve universal, trasciende su persona y su situación. No importa quién seas, si eres una estrella mundial o una persona anónima, todos tenemos derecho a que nuestra familia sea respetada. Las redes sociales en esta era digital han jugado un papel absolutamente crucial en la difusión de este evento. Por un lado, han permitido que el mensaje de Kerem llegue a millones de personas de forma instantánea, generando una conversación global y un debate necesario. Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación desenfrenada, los juicios apresurados y la difusión de información no verificada. Sin embargo, en este caso particular, la abrumadora mayoría de las reacciones que he observado en las redes sociales, en los comentarios y en las publicaciones, apoyan a Kerem de manera unánime. La gente entiende, empatiza con la frustración de un padre, de una pareja, de un ser humano que ve a su familia expuesta de una manera indeseada, que se siente vulnerable. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto para Kerem y por extensión, para otros artistas y figuras públicas que se encuentran en situaciones similares?
Por un lado, este incidente podría generar una mayor conciencia y, esperemos, una mayor protección por parte de los medios de comunicación y del público en general. La gente puede empezar a ser más consciente de la importancia fundamental de respetar la privacidad de las figuras públicas y, sobre todo, de sus familias, especialmente de los niños. Por otro lado, también podría llevar a un endurecimiento de las medidas de seguridad para protegerse de este tipo de hostigamiento, lo cual es una pena, porque significa que se crea una barrera aún mayor, una distancia que en teoría no debería existir. Creo que es fundamental, como sociedad y como consumidores de contenido mediático, que reflexionemos profundamente sobre el papel de los paparazzi en nuestra sociedad. ¿Realmente aportan algo valioso al informar de manera veraz y contextualizada, o simplemente viven de explotar, de hurgar en la vida privada de otros, a menudo sin escrúpulos? Si bien el periodismo de espectáculos, el seguimiento de la vida de las celebridades, tiene su lugar y su público, existe una diferencia abismal entre informar sobre un evento público, una alfombra roja, un estreno, y perseguir a alguien hasta su hogar, o acosar a sus hijos en un parque durante momentos familiares privados. La ética debe prevalecer. La frase ***, respeten a mi familia. *** es mucho más que un simple grito de enfado. Es un llamado a la humanidad, a la empatía, a la consideración. Es un recordatorio poderoso de que detrás de las cámaras, de los flashes, de los titulares sensacionalistas, hay personas de carne y hueso con emociones complejas, con relaciones profundas, con la necesidad innata y legítima de proteger a sus seres queridos. Kerem ha sido valiente al poner voz a un sentimiento que, estoy seguro, muchos otros han experimentado en silencio pero que no han tenido la valentía, la oportunidad, o la plataforma para expresar de forma tan pública y contundente. Podemos imaginar la angustia que debió sentir Kerem al ver a su familia en una situación de estrés, expuesta a miradas indiscretas, a preguntas incómodas, a la invasión de su espacio personal. Es un instinto básico primigenio el de proteger a tu prole, a tu pareja, a tu núcleo familiar. Y ese instinto, cuando se ve amenazado, cuando se siente vulnerado, puede desencadenar reacciones intensas, viscerales, que escapan a un control racional. Este incidente también nos invita a una autorreflexión profunda sobre nuestra propia responsabilidad como consumidores de contenido. Apoyamos, fomentamos o contribuimos, aunque sea involuntariamente, a este tipo de periodismo invasivo al consumir, al compartir y al comentar estas noticias. A veces, sin darnos cuenta, sin ser plenamente conscientes de las implicaciones, contribuimos a alimentar este circo mediático, esta maquinaria que se nutre de la invasión. La manera en que los medios de comunicación traten este incidente será crucial, definitoria. ¿Se limitarán a informar de forma sensacionalista, a buscar el ángulo más polémico, o por el contrario, abrirán un debate constructivo sobre la ética, los límites y la responsabilidad en el periodismo de espectáculos? Personalmente, mi esperanza y mi deseo es que sea lo segundo. Que este hecho sirva como un punto de inflexión, como una oportunidad para generar una reflexión profunda y, sobre todo, para que se promueva un trato más respetuoso, más humano, hacia las figuras públicas y especialmente hacia sus familias. Kerem ha demostrado una valentía admirable al alzar la voz, al enfrentarse a lo que percibe como una injusticia. No es fácil enfrentarse a la maquinaria mediática, a la presión de la opinión pública, especialmente cuando se trata de proteger a los tuyos. Su reacción, aunque catalogada como explosiva, nace de una necesidad legítima y poderosa de defender su espacio íntimo y el de su familia, de poner un alto a lo que considera inaceptable. Es importante, como espectadores activos y conscientes, que entendamos la gravedad de invadir la privacidad de alguien, especialmente cuando se trata de niños, de menores que no han elegido la exposición pública, o de personas que no tienen las herramientas o la visibilidad para defenderse. La empatía es la clave para comprender este tipo de situaciones. Ponerse en el lugar del otro o imaginar cómo se sentirían ustedes en una circunstancia similar, es fundamental para comprender la magnitud de la frustración, el enojo y la angustia que puede sentir una persona como Kerem. Así que, en resumen, hemos abordado la fuerte y justificada reacción de Kerem ante la invasión de la privacidad de su familia por parte de los paparazzi. Hemos discutido la fina, pero vital, línea que separa el interés público legítimo del acoso, la importancia insoslayable del respeto a la intimidad familiar, y la valentía de Kerem al alzar la voz en defensa de sus seres queridos. Este incidente nos urge a una reflexión profunda sobre la ética en el periodismo de espectáculos, sobre nuestra propia responsabilidad como consumidores de medios, y sobre la necesidad de un respeto mutuo en la era digital.
Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en esta reflexión tan importante. Espero sinceramente que este vídeo les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan debatido. Si tienen alguna opinión al respecto, alguna vivencia similar que quieran compartir, o simplemente quieren dejar sus pensamientos y reflexiones, no duden en hacerlo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma respetuosa. Y si les ha gustado este vídeo y creen que su mensaje debería llegar a más gente, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda interesarle esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y reflexivo. Cuídense mucho, manténganse seguros y hasta la próxima. Chao.